Buenas. En este vídeo quiero explicar un poquito los componentes de los setups. Cuando me refiero a setups, en sentido amplio, pero habitualmente hablamos de setups de continuación, que ocurren cuando una acción está en una fase 2, o sea, está en una tendencia alcista, y produce algún tipo de descanso, como vemos aquí, y luego continúa la fase 2. O sea, continúa la tendencia alcista. Eso es lo que me refiero genéricamente como setup, pero setup puede ser cualquier cosa. Puede ser una base, como tenemos aquí. Hay una base, hay una compresión y una salida. Y luego está el setup de continuación. Esos son los dos setups principales. Entonces, ¿qué ocurre cuando vemos un setup? Lo primero es que tenemos que ver fuerza previa, eh, principalmente para saber que estamos en una fase 2, pero bueno, puede ser dentro de una fase uno o supuesta fase uno, que puede ocurrir un movimiento fuerte. Entonces, el primer componente es un movimiento fuerte. Luego tenemos que ver que el precio empieza a oscilar y empieza a ser un rango que se comprime. Es como ocurre aquí. Vemos este máximo, vemos aquí hay un mínimo, o sea, este movimiento llegó hasta aquí, luego cayó hasta aquí, luego subió hasta aquí, luego cayó hasta aquí. O sea, vemos que hay, digamos, aquí hay un máximo, aquí hay un mínimo, o sea que tenemos un rango que va desde aquí hasta aquí porque luego rebota. ¿Qué pasa? En este caso expande de vuelta el rango, viene hasta aquí arriba. O sea que si nos paramos aquí, aquí estamos, el precio hizo esto, vino hasta aquí, volvió a caer ahí. Hasta ahí no tenemos un rango demasiado claro. Ahí hay cierta compresión, pero bueno, vamos a ignorarla. Entonces, luego continúa el precio de costado. Pero ¿qué pasa aquí? Es como que llega hasta aquí, vuelve a caer, llega hasta aquí, vuelve a subir. Entonces vemos que el rango en el cual se mueve el precio empieza a achicarse. Esto nunca va a ser perfecto, hay que entrenar mucho el cerebro, o sea, es vista-cerebro, y eso se hace con ejercicios de deep dives que luego lo voy a explicar en otro vídeo. Pero bueno, se trata básicamente de pasar montones de horas mirando charts y identificando básicamente cómo se mueve el precio. Esto yo lo hice durante 2 años aproximadamente y me pasaba horas mirando charts y analizando el precio. Entonces, lo que tenemos ahí es una compresión del rango, que viene así, desciende y ahí llega el punto máximo. Como ven, hay rechazos y de este lado hay lo que se llaman reclaims. Reclaims o hammers o algún tipo de movimiento que rebota el precio hacia arriba. Entonces, tenemos esto que funciona como soporte, básicamente. O sea, el rango en el cual se mueve el precio va oscilando arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. No es de manera perfecta, de nuevo, pero va oscilando y se va comprimiendo ese rango. Entonces, siempre lo que buscamos es que haya unas pequeñas velas o velas pequeñas, de rango pequeño, cuerpo pequeño, tamaño pequeño, que se van acercando a la media de 10. Por lo general es la media de 10. Hay veces que puede ser entre la media de 10 y media de 20, pero en general es la media de 10. Yo lo que quiero ver casi siempre es una vela pequeña, relativamente pequeña, final contra la media de 10. Lo mismo, la compresión de rango siempre se ve en términos relativos a lo que tenemos antes. Entonces tenemos un movimiento muy fuerte, esto ya empieza a ser un rango que es pequeño en relación a todo el movimiento anterior. Siempre se mira en términos relativos. Y luego tenemos el día del breakout, la salida, que es donde queremos ver volumen. Por lo general, desde la apertura, de los primeros 5 minutos en que empieza a romper y salir de ese rango y empieza a superar la vela anterior, por ahora vamos a simplificarlo de esa forma, empieza a superar la vela anterior, sobrepasa la vela anterior y queremos ver volumen, desde los primeros 5 minutos. Si no ocurren los 5 minutos, hay veces que hay un movimiento contrario, que el precio parecía que cae, luego llega a un soporte y luego vuelve a salir. Eso pueden ser los primeros 10 minutos, 15 minutos, lo que fuera. Eso es el rango de apertura. El rango de apertura es esos primeros minutos en que el
precio está intentando determinar dirección. Entonces lo que hago yo es comprar la ruptura de ese rango de apertura, que de vuelta pueden ser 3 minutos, 5 minutos, 15 minutos, me da igual, no tengo un número específico de minutos, hay otros traders que lo tienen. Yo en términos generales quiero ver que entre volumen y que el precio llegue hasta un punto, caiga, como para tener ese rango, y después comprar cuando rompe. ¿Por qué se hace eso? Porque los rangos de apertura, sean del tamaño de sean 5 minutos, 15, media hora, lo que fuera, suelen respetarse. Entonces te dan un punto donde apoyar un stop. Y mi estrategia se basa en stops apretados, que ya luego lo voy a explicar en algún otro vídeo, pero básicamente uno de los puntos fundamentales, aparte de tener un buen reconocimiento de setups, de mi estrategia es tener stops muy apretados, porque de esa forma lo que busco es tener muy buen retorno para mi riesgo. Entonces vamos a suponer que yo entro este breakout, entro aquí y mi stop está apretado por aquí. Vamos a suponer, siempre mi stop está en máximo de medio ATR, por eso lo tengo señalizado aquí. Tengo el ADR, en este caso es el Average Daily Range, el rango diario promedio. Y el otro es el True Range, el ADR. Da más o menos igual si se usa uno u otro. Yo uso el ADR en términos porcentuales, o sea, cuánto se mueve cada día en términos de por ciento, ¿no? En promedio 7,9% de esta acción al día de hoy. Y medio ATR es 3,9%. Entonces mi stop va a estar como un máximo en 3,9% en un lugar que ya luego explicaré en otro video, pues son muchas cosas complicadas, pero bueno. 3,9%. Entonces vamos a suponer que lo puse aquí abajo del Open en 3,7%. Entonces cuando se rompe el rango de apertura, mi hipótesis es que el precio no va a caer mucho más a partir de esa ruptura del rango. Bien, entonces entro aquí, bueno, tengo una serie de condiciones para vender. Por lo general vendo, una vez que llego más o menos a los 4R, 5R, vendo el 20-25% de mi posición. Ahora, hoy en día estoy en un 20% más o menos. Luego si veo un movimiento de extensión, es un movimiento fuerte, como puede ser este día o incluso este día, cierro otro 20%. Vamos a poner que entre este y este vendo un 20%. Y luego si veo una, una vela fuerte de rechazo, puedo vender otro 20%. Y luego la condición final es una vez que cierra por debajo de la media de 10, que sería en este caso, ahí vendo todo lo que tengo de la posición. No me quedo con nada si cierra por debajo de la media de 10. ¿Por qué? Porque no me paga mantener una posición que está o lateral o que está cayendo. Entonces, en cuanto pierde la media de 10, que para mí es el parámetro de salida por excelencia para pérdida de fuerza, salgo y luego, en todo caso, si me interesa de vuelta, vuelvo a entrar. Pero yo lo que hago es un interés compuesto de movimientos rápidos y fuertes. Entonces, si esto sigue subiendo durante 2 semanas por arriba de la media de 10, la mantengo 2 semanas. Eso está en mi libro, que está, bueno, por ahí lo pueden encontrar por ahí, está en mi perfil y eso. No lo promociono mucho, pero bueno, si lo quieren, lo pueden conseguir. Es básicamente mantener las posiciones mientras tenga fuerza. ¿Y cuál es la condición para que tenga fuerza? Que están arriba de la media de 10. Bien, muy simple, es muy simple. Lo más complicado aquí es la parte de entrar es, iba a decir, lo primero es por supuesto, muy buen reconocimiento de cuando hay un buen setup, que es fuerza previa. Lo que hago, lo que digo aquí es buen respeto de las medias, compresión de rango, ver cuando hay una suficiente compresión y hay una vela pequeña contra la media de 10 y luego entrar en la ruptura. Esto que parece simple es bastante complicado de aprender y lleva bastante tiempo. No se fíen en gente estos falsos gurús que hay dando vueltas por ahí, que hacen 1000% al año, que es todo mentira. Em, Salvo gente que sí, hay gente que conozco, bueno, de haber charlado personalmente. Algunos han sido campeones en el campeonato de inversión de Estados Unidos. Que sí hay gente que ha hecho retornos muy altos, como es Martin Luke. Es
excelente en lo que hace. Hay que entender los niveles de riesgo que afronta habitualmente, que son indigeribles para mí personalmente. Mis niveles de riesgo son mucho más bajos, pero hay gente que alcanza esos niveles. Raramente, Cristian Kulamagi, por supuesto, es mi héroe personal y es un tipo que ha conseguido niveles de 300, 400, 500% anual durante muchos años. Estos son casos que son, por supuesto, son únicos en el mundo. Están hablando de los más de la elite. Están hablando del 0,01% o más alto de traders. No hace falta alcanzar esos niveles para poder hacer crecer una cuenta. En mi caso, tengo rendimientos bastante decentes. En este momento estoy en de unos 50 a unos 70% anual, que me sobra. Bueno, eso depende de cada uno, las estrategias que uno quiere tener de crecimiento. Hay gente que es mucho más agresiva, como es Martin, como fue Cristian Kulamagi durante mucho tiempo. Bueno, eso es un tema personal. Pero entender que me estoy desviando un poco del tema, pero entender, nada es gratis. Entonces, si uno quiere tener un rendimiento anual muy elevado, estamos hablando de arriba de 100%, arriba de 200 o 300%, que ya estamos hablando de lo que digo, es una persona, un trader en 100.000, un trader en 10.000 que pueda alcanzar esos niveles. Entender que los niveles de riesgo que se van a afrontar son extremadamente elevados y puede haber drawdowns, o sea, pérdida de cuenta desde pico a caída de arriba del 30%, 30, 40, 50% de pérdida de cuenta en gente que tiene rendimientos arriba de un 300%. Suele haber 30, 35% tranquilo, con lo cual entender que es difícil de digerir si uno, por ejemplo, viene con vamos a suponer una cuenta de 100.000 euros o 100.000 dólares. Venís ganando un 50% anual y estás en 150.000 y perder todo eso en 2 semanas porque metiste trades demasiado agresivos, es difícil. Yo he estado en época donde he perdido hasta un 12% y es difícil de digerir. Eso creo que fueron mi drawdown máximo histórico desde que empecé esto, creo que fue un 12% y es difícil de digerir. Así que imagino un 30, 35, 40% es extremadamente difícil. Bueno, volvamos entonces al tema de los setups, que es el tema principal de este vídeo. Vamos a ver otro ejemplo. Sé que son muchas cosas, pero bueno, trato de explicar más o menos. Ya luego veré si hago videos un poquito más estructurados, pero bueno, por lo menos es empezar a contarles más o menos cómo va la cosa y ayudar, bueno, al que está empezando. Yo sé que son temas muy complejos, pero el que está un poquito más adentrado, por ahí le sirve para reforzar algunos conceptos y tener algunas cosas un poco más claras. Bueno, vamos a ver otro tipo de casos. IMC lo estoy tomando porque es una acción que se movió mucho el año pasado, que tuvo un catalizador detrás, un motivo para el precio. Primero que estaba liderando su sector, que es oro principalmente. Fue eso, fue el incremento del precio del oro, así que lo seguí, lo operé varias veces y bueno, fue uno de los mejores, las acciones que más rendimiento me dieron el año pasado. Entonces, acá venimos de un setup un poquito más distinto, pero bueno, sigue siendo un setup igual. Tenemos movimiento fuerte aquí, caemos hacia la media de 10 y este es un tipo más raro de setup, pero que ocurre también muchas veces. Es una compresión muy rápida. Comprime esos 2 días contra la media de 10, de vuelta. Siempre tenemos que mirar de dónde viene. Movimiento fuerte, cae, en este caso contra la media de 10. Ahí vemos que hay aquí un reclaim muy bueno, muy fuerte de la media de 10, comprime 2 días, es difícil de vuelta, es un setup que no es obvio, y luego rompe de vuelta, hay que ver si tiene volumen o no. No recuerdo haberlo operado, no lo recuerdo personalmente, pero bueno, tuvo continuación o follow through durante varios días. Es un setup bastante válido. Entender de dónde viene también es otra cosa que ocurre, es cuando tenemos un, un setup que viene de un descanso contra la media de 50 o de una base. Por lo general el primer setup suele ser rápido, como vemos acá, de vuelta. Base, rompe la base, estos 2 días de un movimiento fuerte, no tuvo en particular demasiado volumen, pero bueno,
Y ahí se hace un setup muy rápido, que sería ahí, que dio una falsa entrada, volvió a comprimir este día y esa dio la entrada buena. Eso ocurre muy habitualmente, que es cuando tenemos ruptura de base o una ruptura de una pausa contra la media de 50, como es este caso, puede haber esto que el precio mueve, comprime rápidamente y vuelve a salir. Entonces tenemos en este caso eso que ocurrió, movió fuerte, cayó contra la media de 10 y el mercado sigue comprando. Entonces tenemos eso, o sea, una salida, hay volumen, que bueno, aparece aquí y luego aparece aquí. Tenemos volumen fuerte, cae y el mercado sigue comprando. Entonces tenemos otro movimiento ascendente fuerte, no hay demasiado volumen, como vemos, pero bueno, sigue moviendo de vuelta. El catalizador era muy fuerte, vamos a decir, el no catalizador, el impulsor del movimiento del precio de la acción, que fue el precio del oro. Cae acá contra la media de 10 y de vuelta. Respeto de la media de 10 y tenemos este rango que se va achicando de vuelta. No es extremadamente obvio, pero ocurre esto. Entonces se comprime el rango por el cual se mueve el precio hasta que llega esa vela pequeña contra la media de 10 y ahí se rompe y vuelve a salir. Entonces tenemos otro movimiento cortito, de vuelta. Es un setup muy poco obvio, muy difícil. Hay una ruptura, de hecho hay un rechazo y después vuelve a salir. Esto no era un buen setup. Lo desmarco porque no era bueno. Acá tenemos entonces, vuelve a mover muy fuerte, cae contra la media de 10. No es un reclaim, pero es un rechazo, un rebote en la media de 10. Y vuelve, y tenemos de vuelta, compresión de rango. Se mueve hacia abajo y tenemos. Hay que prestar atención a este tipo de velas con colas inferiores. Esto es un rebote o un rechazo. Lo llamamos reclaim cuando se monta de vuelta, supongamos que cae por debajo de la media de 10 y vuelve a subirse a la media de 10. Pero son rebotes o rechazos o como quieran. Básicamente fuerza que está demostrando el precio que cae y vuelve a recuperarse en el mismo día. Y esto entonces, se comprime el rango. Y ahí se rompe y vuelve a salir. En este caso no tuvo demasiado follow through y si el stop hubiera estado en el medio del día, bueno, igual se hubiera respetado, se hubiera tocado, pero bueno, no, en mi caso yo siempre los pongo arriba del mínimo del día, o sea que en ese caso me hubiera sacado. Entonces vuelve a mover, vuelve a hacer una compresión contra la media de 10. Se podría haber entrado, un poco difícil ese. Yo creo que no lo hubiera operado, igual lo hubiese mirado y si hay muchísimo volumen en la apertura, quizá lo hubiera entrado, pero no era un setup demasiado obvio, demasiado elegante. Acá sí hay uno mejor. Entonces tomo esto como un movimiento fuerte y se vuelve de vuelta, compresión de rango, tanto desde abajo con mínimos máximos descendentes y los mínimos ascendentes. Se comprime cerca de la media de 10, velas pequeñas y pum, sale de vuelta. Acá ya la acción ya está bastante estirada, ya movió bastante y cae. Acá hacen una especie de setup, que no es demasiado obvio, pero bueno. Contra la media de 50 y vuelve a salir. De vuelta, vuelve a salir contra la media de 50. ¿Qué hizo? Un setup rápido acá. De vuelta. Lo que digo, cuando hay un descanso contra la media de 50, hay una base, la primera ruptura suele ser, no siempre, pero suele ser un setup bastante rápido, que dura muy pocos días. Y ahí volvió a salir. Este era operable perfectamente. Entonces podía entrar en la ruptura, cuando empieza a romper ahí, de vuelta. Si hay volumen, medio ATR de stop. Y cuando hubiese vendido acá, en este caso, aquí, el día antes del reporte. Nunca mantengo una acción, salvo que me quede muy poquito, vamos a suponer un 25% de la posición o 20%, y ya, digamos, se movió mucho desde mi apertura, de mi entrada, puedo llegar a mantener la posición en un reporte. Pero el 99% de los casos vendo antes del reporte. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede anunciar la empresa, no solamente en términos de reporte de earnings, o sea, de ganancias y de facturación, sino que igual hablan de proyección, lo que se llama el guidance. Proyección de facturación, pueden hablar de algún lanzamiento o algo que haya salido mal, que no vaya con las expectativas de la empresa, y eso haga caer el precio de golpe hacia abajo. Entonces puede salir para arriba o para abajo. Ahí estamos apostando
y en mi caso personalmente no apuesto. Bien, así que eso em, más o menos qué es lo que veo cuando estoy analizando setups. Vamos a ver si encontramos con Tesla. Vamos a ver entonces con Tesla algunos ejemplos. Bueno, vamos a ver acá que hay uno marcado. Entonces, este es uno que a veces explico porque es bastante obvio. Entonces, el precio viene de una ruptura de base. Vamos a poner como base un poquito más extendido. Todo esto. Acá ya tenemos mínimos ascendentes. Entonces se rompe la base con este episodio de aquí. Algo se anunció que hizo que el precio saltara y hace un gap y rompe directamente todo este rango donde está la base. Eso ocurre muy habitualmente. Cuando hay una ruptura de base, muchas veces es porque justamente el mercado está esperando una noticia y rompe. Expliqué muy brevemente en otro vídeo bases y las voy a explicar luego con más detalle. Entonces tenemos este episodio de aquí, bastante volumen, no es una barbaridad, pero bueno, entender que es un large cap Tesla que tiene un float demasiado elevado, así que bueno, suelen ser acciones que no tienen picos de volumen demasiado excesivos. En este caso, bueno, hubo estos días, 2 días que sí llegó hasta 2 veces el volumen promedio diario. Bien, entonces tenemos movimiento ascendente, cae contra la media de 10 y vuelve a subir. Ahí ya tenemos un rango, ¿no? De vuelta a lo que decía, ahí tenemos un rango y se vuelve a mover y aquí pareciera que iba a comprimir el rango porque varias veces pequeñitas rebotó ahí. Es como que el rango se movió dentro, rompió ahí, que pudiese haber sido una entrada perfectamente válida. Quito esto. Este día de aquí podría haber sido una entrada perfectamente válida. Perfectamente válida. Pero bueno, lo que pasa, la mayoría de los casos fallan las entradas. Eso también entenderlo. Eso de que hay gente que tiene 80% de tasa de acierto, 70, 60. Los mejores traders del mundo tienen tasas de acierto que van del 25 al 35%. Por lo general, el promedio es un 30%. En mi caso, el año pasado fue un 28%. Kulamagi en el mejor año que tuvo, o el segundo mejor, 2021, creo que 2020 fue el mejor año, 2021, tuvo un 28% también. Entonces, entender que todo esto que hay gente por ahí hablando de tasas de acierto, en el caso de swing trading, que para mí es la forma más efectiva y eficiente de ganar dinero o hacer crecer el capital en el mercado, las tasas de acierto van alrededor del 30%. O sea, olvídense de magias y cosas extrañas. Bien, entonces, esto fue una salida fallida. Hay un rechazo aquí. Em, Vuelve a hacer un reclaim, ahí ven, vuelve a subir, cae por debajo de la media de 10, la sostiene. Buen, ya ahí para tener en cuenta. Y ahí hay otra entrada, posible entrada. ¿Qué pasa? Hay muy poco volumen este día. Yo si hubiese entrado este día de aquí, muy probablemente hubiese vendido la posición al final del día al ver tan poco volumen. Para mí, el volumen tiene que ser mayor al volumen del día anterior. Expansión de rango, expansión de volumen es la condición. En este caso no hubo expansión de volumen, con lo cual no sé si me hubiese quedado en la posición, probablemente no. Pero ¿qué pasa? Bueno, salió ahí un rechazo de vuelta, o sea que este lugar de aquí sigue teniendo resistencia, que es este lugar de aquí. Entonces, pero vuelve a ser un rango bastante apretado. Si ven que mínimos ascendentes, ¿eh? Todos estos mínimos van subiendo y se van respetando bastante bien la media de 10. Y ahí tenemos esta resistencia, o sea, vuelve a haber compresión de rango. En estos 3 días, un rango muy, muy acotado. Y ahí se vuelve a romper. Y esta sí fue una buena entrada. En este caso yo entré este día, no recuerdo. Y bueno, dio, como digo, mi regla de salida final estaba aquí. O sea que este era un buen trade. Bueno, no voy a hacer más largo este vídeo porque es mucha información para procesar. Se lo pueden revisar de vuelta si quieren. Voy a intentar seguir haciendo este tipo de vídeos.
Y bueno, me dejan en los comentarios si hay algo que quieran que explique de vuelta en particular. De vuelta, son muchos, muchos temas, por eso escribí ese libro donde explico todo con un montón de charts, cada uno de los tipos de setups y todo eso, pero bueno, no hace falta conseguirlo, pero bueno, nada, para eso lo hice, para explicar lo que hago. Nada, hay un montón de material gratuito dando vueltas. Respondo todas o casi todas las preguntas si tengo el tiempo. Me escriben en Twitter, me escriben por algún lado, por aquí también. Cuando tengo tiempo, respondo. Bueno, siempre estoy dispuesto a ayudar. Tengo gente al cual explico uno a uno. Hacemos llamadas por Discord y los ayudo de manera gratuita. O no les cobro nada a nadie. Así que bueno, nada, me dejan ahí saber si quieren que explique algo más. Así que bueno, eso es todo por hoy. Hasta luego.